Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que suena a ciencia ficción pura, pero que, oye, tiene mucho interés real: la minería de asteroides. Tenemos aquí unos extractos de un artículo bastante completo que lo analiza desde muchos puntos de vista. Así que la misión de hoy: intentar entender qué es esto exactamente, por qué nos llama tanto la atención, ya sea por las promesas de riqueza o por necesidad pura y dura de recursos, y sobre todo ver los obstáculos, que son enormes, ¿no? Los que todavía nos separan de que esto sea una realidad. ¿Es un sueño muy lejano o estamos viendo ya el nacimiento de una futura industria en el espacio? Vamos a verlo. Exacto. Es un campo, la verdad, fascinante. Aquí se junta la ingeniería más puntera con la economía de altísimo riesgo, ¿eh? Y luego están los vacíos legales, las cuestiones medioambientales, que son muy serias. Vamos a usar la información que tenemos para desgranar un poco todo esto. El potencial, que es enorme, pero también las dificultades, que no son pocas, desde luego. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de minería de asteroides? Pues básicamente es la idea, que todavía es hipotética, de sacar materias primas valiosas de los asteroides. Y bueno, también de otros cuerpos celestes más pequeños que andan por ahí por el sistema solar, sobre todo los que tenemos más cerca. ¿Y por qué? ¿Por qué nos planteamos algo tan sumamente complejo? ¿No tenemos ya suficientes recursos aquí en la Tierra? A ver, hay dos motivos principales, yo diría. Uno es más a largo plazo, ¿no? La idea de que, bueno, quizá algunos metales estratégicos empiecen a escasear aquí, en nuestro planeta. Y el otro motivo, que quizá es más inmediato, más relevante para la exploración espacial en sí, es la idea de usar los recursos in situ. In situ, usar lo que hay allí. Exacto. Aprovechar materiales que ya están en el espacio. El agua, por ejemplo, para combustible, o metales para construir cosas allí mismo, sin tener que cargar con todo ese peso y el coste enorme que supone lanzarlo desde la Tierra, claro. Vale, lo del uso in situ lo veo claro, sobre todo el agua para combustible. Pero ¿por qué específicamente buscar metales en asteroides? ¿Hay alguna razón geológica detrás? Sí, la hay. Y es fundamental, de hecho. A ver, cuando la Tierra se formó, estaba fundida, ¿no? Entonces, por la propia gravedad, los elementos más pesados, piensa en el oro, el platino, el níquel, el iridio, pues se fueron hundiendo hacia el núcleo. Claro. La corteza donde vivimos quedó relativamente, empobrecida de esos metales. Pero los asteroides, aunque se formaron del mismo material inicial, son mucho más pequeños. No tuvieron esa diferenciación tan bestia. Ah, vale. Entonces, la teoría dice que podrían tener esos metales tan valiosos mucho más accesibles, más cerca de la superficie. Entiendo. De hecho, se piensa que gran parte de los metales preciosos que extraemos hoy en día llegaron a la corteza terrestre precisamente así, por impactos de asteroides que ocurrieron después de que el núcleo ya se hubiera formado. O sea que ir a buscar metales a los asteroides sería como volver a la fuente original a la que nos trajo esos metales a nosotros en primer lugar. ¡Qué curioso! Y esta idea, aunque ahora nos suene tan futurista, tiene su recorrido, ¿verdad? Nació en la ciencia ficción, pero ¿cuándo empezó la ciencia a tomársela un poco más en serio? Pues el gran empujón, sin duda, fue la llegada a la Luna, el 69. Eso demostró que podíamos llegar a otros mundos y, claro, disparó el interés científico. En los años 70 la atención se puso sobre todo en los asteroides que tenemos más cerca. Luego, en los 80 y 90, ya se empezó a pensar más en cómo procesar materiales allí mismo, en el espacio. Lo que llamamos ISRU, ¿sabes? Utilización de recursos in situ. Sí. Y también empezaron a surgir otras motivaciones, más ambientales. La idea de sacar industrias contaminantes fuera de la Tierra, por ejemplo. Y entonces llegamos a la década de 2010, que fue como una especie de fiebre del oro espacial, ¿no? Explotó el tema. Aparecieron empresas como Planetary Resources, con nombres súper famosos detrás: James Cameron, Larry Page y también Deep Space Industries. Parecía que aquello despegaba ya mismo. Sí hubo muchísimo revuelo mediático, es verdad. Salieron con planes muy ambiciosos. Que si prospección, que si depósitos de combustible en órbita. Pero claro, la realidad tecnológica y sobre todo la económica, pues se impusieron. ¿Qué pasó al final? Pues Planetary Resources, no consiguió la financiación que necesitaba para esos planes mineros tan grandes y acabó absorbida por una empresa de blockchain. Fíjate qué curioso. Anda. Y Deep Space Industries, pues, cambió de estrategia.
Empezó a vender sistemas de propulsión para satélites y les fue bien, de hecho, pero al final también fue adquirida por otra compañía espacial. Fue un poco como un baño de realidad para todos, ¿no? Ya veo. Un aterrizaje un poco abrupto para esas empresas pioneras. Pero ahora, sin embargo, en esta década de los 2020, parece que vuelve a haber movimiento, ¿no? ¿Qué ha cambiado para que esto resurja? Yo creo que el factor clave, sin duda, es la bajada espectacular de los costes de lanzamiento. Ah, claro. Gracias sobre todo a los cohetes reutilizables como los de SpaceX. Poner 1 kilo de material en órbita hoy es muchísimo más barato que hace 10 o 15 años. Eso lo cambia todo, imagino. Radicalmente, cambia la viabilidad económica de cualquier proyecto espacial. Y además, pues, parece que hay un interés renovado también a nivel de gobiernos. Hubo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en 2023 sobre esto. Y las nuevas empresas que están surgiendo ahora parecen, no sé, quizá más enfocadas, con un interés particular en los asteroides metálicos. Y, curiosamente, con bastante más secretismo sobre cuáles son sus objetivos concretos. Interesante eso del secretismo. Hablemos de esos objetivos de los asteroides, porque no todos son iguales, ¿verdad? ¿Cuáles son los sabores principales que interesan para esto de la minería? Claro, se clasifican por su composición. Para la minería los que más interesan son principalmente 3 tipos: los C, los S y los M. Vale, los tipo C, ¿qué tienen de especial? Son los más comunes. Suelen ser oscuros, ricos en carbono y, esto es crucial, en agua. Agua en forma de hielo. Agua, el oro del espacio. La puedes descomponer en hidrógeno y oxígeno para combustible de cohetes. Y, es vital para el soporte vital si pensamos en humanos, claro. Además, estos tipo C también tienen fósforo, que podría ser útil para fertilizantes espaciales en un futuro muy, muy lejano. Fertilizantes espaciales. Suena increíble. Vale, ¿y los tipo S? La S me suena a silicio, a roca. Exacto, son más rocosos, tienen menos agua, pero son muy atractivos por los metales que contienen: níquel, cobalto y sobre todo metales del grupo del platino y oro, Oro y platino. en cantidades interesantes. Pues mira, se estima que incluso un asteroide tipo S, pequeñito, de unos 10 metros de diámetro, podría contener cantidades muy significativas. Quizás decenas de kilos de platino y oro, mezclados entre cientos de toneladas de otros metales. Madre mía. En solo 10 metros. Eso es. Impactante. Y luego están los M, ¿no? De metálicos. Esos son el premio gordo, supongo. Potencialmente sí. Son mucho más raros de encontrar. Se cree que son como núcleos expuestos de antiguos planetas pequeños, protoplanetas, que perdieron sus capas exteriores. Núcleos de planetas. Eso se piensa así. Y podrían tener concentraciones de metal hasta 10 veces mayores que los tipo S. El famoso asteroide 16 Psyche, al que la NASA ha enviado una misión específica para estudiarlo, es el gran ejemplo de este tipo. Entiendo. O sea, tenemos el tipo de asteroide, lo que contiene, pero supongo que donde esté también es vital, ¿no? He oído hablar de los EROS. Correcto. Los EROS. Easily Retrievable Objects. Objetos fácilmente recuperables. Son asteroides que están cerca de la Tierra y que tienen órbitas muy, muy parecidas a la nuestra. ¿Y eso qué implica? Pues implica que se necesita muy poca energía para llegar a ellos. Usamos un término delta V, que mide ese cambio de velocidad necesario. Pues estos EROS tienen un delta V muy bajo. Ajá. Tan bajo que, teóricamente, hasta sería posible desviarlos y traerlos a una órbita más cercana a la Tierra o a la Luna, para trabajar con ellos más fácilmente. Traer el asteroide. Claro, desviarlo a una órbita manejable, sí. Por eso son los candidatos lógicos para empezar. Porque en esto del espacio, la economía orbital, cuánto combustible gastas y cuánto tardas en llegar, es absolutamente determinante. Lo es todo. Vale, me queda más claro. Tenemos el qué, los tipos de asteroides y sus recursos, y tenemos el dónde, las órbitas accesibles, los EROS. Pero ahora viene la gran pregunta, el cómo. ¿Cómo demonios sacas recursos de un pedrusco que está flotando en el espacio, casi sin gravedad? Ahí es donde empiezan los desafíos monumentales. Lo primero de todo es, ¿cómo te agarras? ¿Cómo te anclas a algo que tiene una gravedad ínfima? Claro, te empujas y sales volando. Exacto. Es complicadísimo. Se habla de usar arpones, redes, pero no está nada claro cómo funcionarían en superficies que pueden ser muy variadas, desde roca superdura hasta un montón de escombros sueltos, como una pila de grava flotante. Un montón de grava flotante suena difícil de agarrar, ¿sí?
Y, vale, imaginemos que consigues anclarte. ¿Cómo excavas sin salir despedido tú o sin levantar una nube de polvo que te ciegue y lo estropee todo? Exacto. La microgravedad lo complica absolutamente todo. Cualquier acción de excavar, de perforar, genera una reacción, una fuerza contraria que puede desestabilizar toda la maquinaria. Ya. Y el polvo, el regolito, es un problema enorme. Es finísimo, muy abrasivo, y por la electrostática se pega a todo. A todo. Ya dio muchos problemas en las misiones Apolo en la Luna. Imagínate eso, pero a escala industrial. Sería un infierno. Un infierno polvoriento. Y si, superando todo eso, consigues sacar el material, ¿cómo lo procesas allí mismo? En gravedad cero. Otro desafío tecnológico gigantesco. A ver, los métodos que usamos aquí en la Tierra para refinar minerales dependen muchísimo de la gravedad, para separar componentes por densidad, para manejar líquidos. Claro, la decantación, cosas así. Exacto. No tenemos tecnologías probadas para hacer ese tipo de cosas a gran escala en gravedad cero o microgravedad. Habría que inventarlas prácticamente desde cero. Y todo esto operando a millones de kilómetros de distancia, con un retraso en las comunicaciones de... ¿cuántos minutos? Depende del asteroide, pero sí, minutos. Bastantes minutos de ida y otros tantos de vuelta. ¿Eso descarta totalmente el control remoto en tiempo real, tipo joystick? No. Totalmente imposible. Esto exige o bien una automatización muy avanzada, robots que sean capaces de tomar decisiones complejas ellos solos, o bien tener astronautas cerca, en una nave nodriza, quizá. Pero eso dispara el coste y la complejidad, una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Piensa en las misiones de retorno de muestras que hemos mencionado, como Hayabusa 2 de Japón o la Osiris-Rex de NASA. Son proyectos que cuestan cientos o miles de millones de dólares. ¿Para traer cuánto? Unos gramos. Exacto, para traer unos pocos gramos de material. Nos dan una idea muy clara de la escala del desafío al que nos enfrentamos si queremos pasar de gramos a toneladas. Uf, sí, esos costes nos llevan directos al siguiente punto clave, en la economía. Porque se oyen cifras que marean, ¿verdad? Asteroides valorados en billones, con B, de dólares. Como ese 16 Psyche, que dicen que podría cubrir la demanda mundial de níquel durante millones de años. ¿Son realistas esas valoraciones? A ver, las valoraciones teóricas, si calculas la cantidad de metal que podría haber en un asteroide y lo multiplicas por el precio de mercado actual, pues sí, te salen cifras astronómicas. Ya. Pero claro, una cosa es el valor bruto del material que hay ahí flotando y otra cosa muy distinta es si es económicamente viable sacarlo y traerlo aquí. ¿Y la respuesta es? Pues la mayoría de los análisis serios hoy por hoy concluyen que el coste de una misión de minería y retorno superaría, pero con creces, el valor de mercado de esos materiales aquí en la Tierra. O sea que, de momento, es una inversión ruinosa, un mal negocio. A día de hoy, y pensando en traer materiales a la Tierra, sí, es una inversión de altísimo riesgo, necesita plazos larguísimos para ver algún retorno, si es que lo hay, y requiere un capital inicial gigantesco. Hablamos de decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares solo para empezar. Para que el capital privado se meta en algo así, necesitaría unas expectativas de retorno altísimas, ¿sabes? Claro, lógico. Y luego está el problema del propio mercado. Imagínate que tienes éxito y consigues traer, no sé, miles de toneladas de platino. Sí, Pues automáticamente hundirías el precio mundial del platino. Harías que tu propia operación dejara de ser rentable. Es la pescadilla que se muerde la cola. vaya panorama. Suena bastante desalentador, la verdad. ¿Hay algún factor que pueda cambiar esta ecuación económica? ¿Alguna luz al final del túnel? Definitivamente. Ya hemos mencionado uno crucial, la bajada de los costes de lanzamiento. Eso hace que sea más barato llegar y, por tanto, hace accesibles muchísimos más asteroides que antes. Vale. Pero sobre todo, yo creo que el cálculo cambia radicalmente si dejas de pensar en traer los materiales a la Tierra y piensas en usarlos en el espacio, crear un mercado allí. Volvemos al ISRU. Exacto. Usar el agua de los asteroides tipo C para producir combustible en órbita. Eso podría ser rentable mucho antes que traer platino a la Tierra. ¿Combustible para qué? Pues, para repostar satélites que ya están en órbita, para futuras misiones a la Luna o a Marte, para el turismo espacial si algún día despega de verdad. Crear como una gasolinera espacial. Algo así. Crear una economía circular en el propio espacio, basada en los recursos que encuentras allí.
Ese es, para mucha gente experta, el camino más realista a medio plazo, mucho más que inundar la Tierra de metales baratos. Entendido. Crear un mercado en el espacio para los recursos del espacio. Eso sí que abre otras perspectivas. Muy interesante. Pero, claro, esto nos lleva a otra cuestión. Las reglas del juego. ¿De quién es un asteroide? ¿Puede llegar una empresa y decir, este es mío? ¿Se puede reclamar? Ahí entramos en el terreno pantanoso del derecho espacial. El marco principal que tenemos es el Tratado del Espacio Exterior, de 1967. Lo han firmado casi todas las naciones con capacidad espacial. Este tratado dice cosas muy importantes. Declara el espacio como incumbencia de toda la humanidad. Garantiza la libertad de exploración y uso, pero, y aquí está la clave, prohíbe la apropiación nacional, ni por reclamación de soberanía, ni por uso, ni por ocupación. De los recursos. Buena pregunta. A ver, la interpretación que domina y la más aceptada es que lo que prohíbe es reclamar la propiedad del territorio. Del suelo lunar o del asteroide en sí. No puedes plantar una bandera y decir, esto es mío. Vale, el terreno no. El terreno no, pero sí permitiría extraer los recursos. Y una vez que los has extraído, apropiarte de ellos. Del material. Ah, es un poco como la pesca en aguas internacionales. Tú no eres dueño del océano, pero los peces que pescas, esos sí son tuyos. Las rocas lunares que trajeron las misiones Apolo son un ejemplo práctico de esto. Nadie dijo que no pudieran traerlas. Entiendo la analogía. ¿Hay algún otro tratado o acuerdo relevante? Sí, está el Acuerdo Lunar de 1979. Este sí que va un poco más allá. Habla de los recursos lunares y, por extensión, se entiende que los de otros cuerpos celestes como patrimonio común de la humanidad. Patrimonio común. Eso suena a que hay que repartir. Exacto. Exige que se establezca un régimen internacional para regular la explotación de esos recursos. Y claro, las grandes potencias espaciales, Estados Unidos, Rusia, China, no lo han ratificado, precisamente por esas implicaciones de tener que compartir beneficios o tecnología. Ya. Entonces hay un poco de vacío legal ahí, ¿no? Bastante. Y ante ese vacío, algunos países han decidido tirar por la calle de en medio. Estados Unidos con su Space Act de 2015 y Luxemburgo, que ha sido muy pionero con una ley similar y con inversiones, han legislado a nivel nacional. Básicamente han dicho, a nuestras empresas y ciudadanos les reconocemos el derecho a poseer y vender los recursos que extraigan en el espacio. Es una forma de darles seguridad jurídica para que inviertan. Claro, sin esa seguridad nadie pondría miles de millones. Y aparte del tema de la propiedad está la seguridad física, ¿no? Mover asteroides. Suena a que algo podría salir muy mal. Desde luego, es una preocupación muy seria y no es nueva. La misma tecnología que podrías usar para desviar un asteroide que viene hacia la Tierra, podrías usarla, teóricamente, para dirigir uno. Uf, Por eso, cualquier actividad que implique alterar órbitas de asteroides necesitaría una regulación y una supervisión internacional súper estricta. Es un tema delicado. delicado, sí. Pasemos a otro aspecto fundamental, el impacto ambiental. A veces se vende la minería espacial como, bueno, como la gran solución ecológica, ¿no? Trasladar toda la industria contaminante fuera de la Tierra y dejar nuestro planeta limpio. ¿Es tan bonito como suena? Ojalá fuera tan sencillo, pero me temo que no. Hay preocupaciones ambientales muy significativas asociadas a la minería de asteroides. Por ejemplo, Pues para empezar, la generación de más basura espacial. La minería inevitablemente levantará polvo, fragmentos de roca. Todo eso se quedaría flotando, aumentando el riesgo de colisiones. No solo cerca de la Tierra, sino también en las rutas interplanetarias. Podría agravar el problema del síndrome de Kessler, esa reacción en cadena de colisiones. entiendo, más chatarra espacial. ¿Y qué hay de la contaminación de los propios asteroides? Ese es otro punto fundamental. Muchos asteroides son como cápsulas del tiempo. Contienen información valiosísima sobre cómo se formó nuestro sistema solar, quizás incluso sobre el origen de la vida. Restos fósiles del sistema solar primitivo. Exacto. La minería podría contaminarlos con nuestros propios materiales o microbios, o simplemente destruirlos físicamente. Perderíamos esa información para siempre. Las directrices que existen sobre protección planetaria para evitar contaminaciones serían muy difíciles de aplicar a una escala industrial y comercial. Claro. Corremos el riesgo, sinceramente, de repetir en el espacio los mismos errores que hemos cometido aquí con la minería. Dejar un rastro de contaminación en entornos que ahora mismo están prístinos. ¿Y las propias técnicas de minería?
podrían ser problemáticas en sí mismas. También, algunas de las ideas que se barajan, como usar calor intenso o productos químicos para extraer los metales, podrían consumir muchísima energía y dejar residuos dañinos en el asteroide o a su alrededor. Y la propia extracción física, claro, alteraría de forma permanente la geología, el paisaje de estos cuerpos celestes, que son únicos. Y a todo esto hay que sumarle el impacto aquí, en la Tierra, ¿no? Efectivamente, una industria de minería espacial a gran escala requeriría muchísimos más lanzamientos de cohetes desde la Tierra, y sabemos que los cohetes, aunque cada vez son más limpios, emiten contaminantes en la alta atmósfera. Como carbono negro, óxidos de nitrógeno. Sí, y esas emisiones allí arriba, en la estratosfera, permanecen mucho más tiempo y pueden afectar a la capa de ozono y contribuir también al cambio climático. Así que no es una actividad de impacto cero, ni mucho menos. Queda claro entonces que el camino es, bueno, largo, complejo y lleno de obstáculos por todas partes. Antes de poder pensar en minar a escala industrial, hay que dominar muchos pasos previos, ¿no? Exacto. Es como aprender a andar antes de correr. Hay que saber llegar bien al asteroide, orbitarlo de forma estable, aterrizar con seguridad, que no es nada fácil en microgravedad, poder moverte y operar herramientas en la superficie y, crucialmente, saber traer muestras de vuelta. Ahí entran las misiones que mencionábamos antes. Justo. Misiones como Hayabusa 2 y Osiris-Rex son vitales. Son las que nos están enseñando a hacer todo eso, aunque sea a pequeña escala. Nos dan la experiencia y purban las tecnologías. Y también son importantísimos los esfuerzos que se están haciendo para catalogar mejor los asteroides cercanos, para saber qué hay ahí fuera, dónde están, de qué están hechos. El telescopio NEO Surveyor de la NASA, por ejemplo, será clave. Y las misiones de prueba que están planeando ya algunas empresas privadas como Astroforge para intentar demostrar la viabilidad de algunos pasos tecnológicos. Son como los cimientos que hay que poner antes de poder construir el edificio. Exactamente. Son los ladrillos tecnológicos necesarios que se están poniendo ahora mismo, poco a poco. Entonces, llegados a este punto, ¿con qué nos quedamos? La minería de asteroides parece presentar una dicotomía brutal, ¿no? Por un lado está esa promesa casi de ciencia ficción, de recursos virtualmente ilimitados, de riqueza, de expansión económica más allá de nuestro planeta. Y por el otro tenemos unos retos tecnológicos que son, bueno, gigantescos. Una economía que hoy por hoy no cuadra, un montón de lagunas legales y riesgos ambientales muy serios. Así es. Yo creo que esa es la foto actual. Sigue siendo, en gran medida, una idea hipotética, pero los avances, sobre todo esa bajada de costes para llegar al espacio, mantienen la puerta abierta, mantienen viva la posibilidad. Una posibilidad lejana, pero posible. Exacto. Y esto nos deja, creo, con una reflexión importante para el futuro. Si algún día la tecnología avanza lo suficiente y la economía, cambia y lo hace viable, ¿cómo lo haremos? ¿Qué principios éticos deberían guiar esta nueva fase de expansión humana? ¿Cómo vamos a equilibrar esa búsqueda legítima de prosperidad y recursos con la necesidad de proteger unos entornos espaciales que son únicos y seguramente muy frágiles? Y con ese principio del Tratado del Espacio, ¿no? De que es incumbencia de toda la humanidad, Exacto. ¿cómo respetamos eso en la práctica? Y quizás la pregunta más importante, ¿habremos aprendido algo de los errores que hemos cometido aquí, en nuestro propio planeta, al explotar sus recursos? Buena pregunta para terminar. Son preguntas fundamentales que deberíamos empezar a plantearnos ya, ahora, antes de que esta nueva frontera, si es que se abra del todo y nos pille sin haber pensado en las consecuencias. Bienvenidos a otra exploración a fondo. Hoy viajamos a Singapur, esa ciudad-estado insular que la verdad no deja de sorprender. Hola, sí, la verdad es que es un sitio único. Tenemos una base de información muy completa, casi enciclopédica. Y bueno, la idea es desgranar un poco las claves de este lugar. Su historia, que es movidita, su modelo de gobierno tan particular, esa economía potentísima y, cómo no, su cultura, que es un crisol increíble. Exacto. Un buen punto de partida es ese dato que siempre llama la atención, el PIB per cápita. Ajustado por poder adquisitivo suele estar en la cima mundial. Es que choca, ¿verdad? Un país tan pequeño, tan densamente poblado. De los más densos del mundo, sí.
Pero a la vez han cultivado esa imagen de ciudad jardín, muy verde todo. Eso es fruto de una planificación, bueno, muy pensada durante décadas. Totalmente. Y claro, está el nombre. Singapura, Ciudad León, viene del sánscrito. Ahí quería ir yo, los orígenes. Porque está la leyenda famosa del príncipe de Sumatra, ¿no? Sangnila Utama. Eso es. La historia que cuentan es que vio un animal, creyó que era un león y de ahí el nombre en el siglo XIII. Pero, leones allí como que no ha habido nunca, ¿no? Efectivamente, es una leyenda bonita, pero históricamente poco probable. Lo que sí sabemos es que en el siglo XIV era un puerto importante llamado Temasek. Temasek. ¿Y eso qué significa? Podría ser ciudad del mar en malayo antiguo. Era un punto clave en las rutas comerciales de la zona, bajo influencia de imperios como el Majapahit, parte de lo que llaman la Indosfera. Ya. ¿Y qué pasó con Temasek? ¿Cómo se convirtió en Singapur? Pues parece que a finales del siglo XIV entró en declive. Hay teorías. Una dice que su último gobernante, Parameswara, huyó y fundó Malaca. Ah, interesante. Y otra hipótesis relaciona el nombre Singapura no con un león animal, sino con un trono de león, un Singhasana, que Parameswara pudo tener en Palembán. Quizá renombró Temasek en recuerdo de eso. O sea que el origen del nombre es un poco nebuloso. Sí, hay debate. Lo cierto es que después de un ataque portugués en 1613, la isla quedó bastante olvidada, durante casi 2 siglos. Nominalmente era parte del sultanato de Johor, pero sin mucha relevancia. Hasta que apareció un tal Sir Stamford Raffles. Exacto. 1819. Él sí que vio el potencial estratégico al momento. La ubicación, justo en el estrecho de Malaca, era perfecta. Y fue listo, ¿no? Negoció. Muy hábil. El sultanato local estaba dividido. Raffles apoyó un candidato al trono, Tengkulon, que luego fue el sultán Hussein, a cambio de permiso para establecer un puesto comercial británico. Y eso fue rápido. El acuerdo inicial, el 6 de febrero de 1819. Pero es que solo 5 años más tarde, en 1824, mediante otro tratado, los británicos ya controlaban toda la isla, cesión completa. Vaya. Y a partir de ahí, el despegue. Exponencial. Se convirtió en un imán. Llegaron inmigrantes de todas partes, pero sobre todo chinos. Piensa que pasó de unos 1000 habitantes en 1819 a más de 80.000 en 1860. ¡Qué barbaridad! Y económicamente, pues plantaciones de pimienta, de gambier, pero sobre todo se consolidó como el gran puerto de la región, el centro para sacar el caucho y el estaño de la península malaya. ¿Se integró en las colonias del estrecho? Sí, junto con Penang y Malaca. Y en 1836 se convirtió en la capital de esas colonias. Más tarde, en 1867, se separó administrativamente de la India británica y pasó a ser colonia de la corona, bajo control directo de Londres. Ya en el siglo XX construyeron la famosa base naval, el Gibraltar del Este. Sonaba a invencible. Sonaba así. Era una base formidable, pero tenía un talón de Aquiles. Su defensa dependía de que la flota metropolitana británica pudiera llegar. Y claro, llegó la Segunda Guerra Mundial. Y la flota estaba ocupada en Europa. Así que esa vulnerabilidad quedó totalmente expuesta. En febrero de 1942, los japoneses tomaron Singapur. Un golpe durísimo. Recuerdo la frase de Churchill, el peor desastre militar británico. Lo fue sin duda. Decenas de miles de soldados aliados, británicos, australianos, indios, capturados. Para los japoneses fue una victoria estratégica enorme. ¿Y la ocupación? Terrible, ¿no? Brutal. Renombraron la ciudad como Sionanto, Luz del Sur, y hubo episodios espantosos como la masacre de Sukching, una purga dirigida contra la población china. Miles de asesinados. Eso debió marcar un antes y un después. Totalmente. Más allá del drama humano que fue inmenso, esa caída destrozó el mito de la invencibilidad europea en Asia. Fue un punto de inflexión psicológico y político brutal. Y después de la guerra, con la rendición japonesa en el 45, imagino que la vuelta a la normalidad no fue fácil. Para nada. Primero un periodo caótico, violencia, venganzas. Luego la administración militar británica intentando poner orden. Pero la infraestructura estaba destrozada. Faltaba comida, había huelgas y, sobre todo, un sentimiento anticolonial muy fuerte. ¿Y políticamente? Pues Singapur ya no volvió a ser parte de las colonias del Estrecho. En 1946 se convirtió en una colonia de la corona separada.
Se empezaron a crear instituciones locales, consejos legislativo y ejecutivo. Y mientras en la península estaba la emergencia malaya, la guerrilla comunista. Exacto, y eso influía mucho. Había miedo al comunismo también en Singapur. Fue una época de mucha agitación social, disturbios, y en ese contexto es donde emerge la figura de Lee Kuan Yew y su partido, el PIP, Partido de Acción Popular. Que ganaron las elecciones del 59. Sí, arrasaron justo cuando Reino Unido concedió el autogobierno interno casi total. Defensa y exteriores seguían en manos británicas, pero lo demás ya era local. David Marshall lo había intentado antes, pero no consiguió tanto. Pero el objetivo inicial de Lee Kuan Yew y el PAP no era la independencia de Singapur como tal, ¿verdad? No, curiosamente. Creían firmemente que Singapur sola no era viable, sobre todo económicamente. Necesitaban un mercado más grande. Su apuesta era unirse a la Federación de Malaya. ¿Y en Malaya qué pensaban? Pues había recelos. La élite gobernante malaya, la UMNO, temía el gran peso de la población china de Singapur, que alteraba el equilibrio racial de la Federación. Pero por otro lado, también temían que un Singapur independiente y solo pudiera caer en manos comunistas. Un cálculo complicado. Sí. Al final el miedo al comunismo y también la presión británica, que veía a la Federación como una solución estable, pesaron más. Tunku Abdul Rahman, el líder malayo, propuso a la Federación en 1961. Y así nació Malasia en 1963, uniendo Malaya, Singapur y los territorios británicos de Borneo, Sabah y Sarawak. Brunei al final se quedó fuera. Exacto, el 16 de septiembre de 1963. Singapur entró con un grado bastante alto de autonomía, eso sí, Pero la luna de miel duró poco, muy poco. poquísimo. Apenas 2 años. Las tensiones surgieron casi desde el primer día. ¿De qué tipo? Pues varias. Por un lado, la oposición violenta de Indonesia a la creación de Malasia, la llamada Confrontasi. Hubo incluso atentados en Singapur, como el de McDonald House en 1965. Vaya. Luego, disputas económicas. Singapur se quejaba de que no se creaba el mercado común prometido, que se le ponían trabas. Malasia retenía préstamos. Y lo más grave, quizá. Los conflictos raciales. En 1964 hubo disturbios muy serios en Singapur entre las comunidades china y malaya. Varias muertes, mucha tensión. Eso debe ser la gota que colmó el vaso. Sí, para Tunku Abdul Rahman y el gobierno federal en Kuala Lumpur, la situación era insostenible. Temían que la violencia se extendiera y tomaron una decisión drástica: expulsar a Singapur de la Federación. ¿Expulsar? ¿No fue una separación pactada? No, fue una rescisión unilateral de Malasia. El 9 de agosto de 1965, el Parlamento malasio votó por unanimidad, 126-0, la separación. Singapur se encontró de la noche a la mañana independiente. Uf, qué situación. Independientes casi a la fuerza. Totalmente. Lee Kuan Yew lo anunció en una rueda de prensa famosísima, visiblemente emocionado, casi llorando. No era lo que querían. Se sentían abandonados, vulnerables. Claro, una isla pequeña, sin recursos naturales, sin agua casi, con una población dividida y rodeada de vecinos que no eran precisamente amigos en ese momento. El panorama era desolador. Exacto. Ese sentimiento de vulnerabilidad extrema, de que la supervivencia misma estaba en juego, fue paradójicamente el gran motor de Singapur a partir de entonces. Se pusieron las pilas, ¿no? Vaya si lo hicieron. Bajo el liderazgo férreo, casi autoritario a veces, de Lee Kuan Yew, el gobierno del PAP se centró obsesivamente en 2 o 3 cosas: crecimiento económico a toda costa, crear una cohesión social multirracial y construir una identidad nacional desde cero. Y defensa, claro. Y ahí empieza lo que se conoce como el milagro de Singapur. Sí, su transformación en unas pocas décadas fue espectacular. Pasó de ser básicamente un puerto de transbordo con problemas sociales enormes a convertirse en uno de los 4 tigres asiáticos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la receta? Pues apostaron por la industrialización orientada a la exportación, atrayendo inversión extranjera masiva con incentivos fiscales, estabilidad política, mano de obra disciplinada y, muy importante, cero tolerancia a la corrupción. Y diversificaron mucho, ¿no? Muchísimo. Al principio manufacturas básicas, luego electrónica, después servicios financieros de alto nivel, biotecnología, industria aeroespacial, semiconductores, donde hoy tienen una cuota de mercado mundial importante, como un 11%. Y crearon empresas y marcas propias que son referencia mundial. Totalmente. Singapore Airlines, por ejemplo, o el aeropuerto de Changi, siempre en los rankings de los mejores del mundo. Y el puerto de Singapur, que sigue siendo de los más activos globalmente.
Invirtieron muchísimo en infraestructuras y en educación. Y todo esto bajo el mismo partido gobernante desde 1959, el PAP. Sí, eso es algo casi único en el mundo. Un dominio político ininterrumpido durante más de 60 años. Se habla de un estado de partido único de facto. ¿Y eso ha sido bueno o malo? Pues tiene las dos caras. Por un lado, ha proporcionado una estabilidad política y una continuidad en las políticas a largo plazo que sin duda han sido claves para el éxito económico y la planificación urbana. Pero la otra cara, La otra cara es un sistema con restricciones importantes a las libertades políticas y civiles, control de los medios de comunicación, limitaciones a la libertad de expresión y de reunión, un sistema electoral que, según la oposición, favorece al PAP. aunque han introducido algunos mecanismos, ¿no? Para dar algo de voz a la oposición. Sí, existen los llamados NCMP, Non-Constituency Members of Parliament, que son los mejores perdedores de la oposición que no consiguieron escaño para asegurar una presencia mínima. Y los NMP, Nominated Members of Parliament, que son figuras independientes nominadas, no políticas. Y también están las GRC, las circunscripciones grupales. Exacto. Las Group Representation Constituencies. Oficialmente se crearon para garantizar la representación de las minorías étnicas, obligando a que los equipos de candidatos en esas circunscripciones incluyan al menos un miembro de una minoría. Pero la oposición dice que eso ayuda al PAP. Argumentan que dificulta a los partidos pequeños presentar equipos completos y fuertes y que permite al PAP arropar a candidatos menos populares con ministros o figuras fuertes. Es un tema de debate constante, Y luego está la figura del presidente. que se elige directamente desde 1991. Sí, pero no es un presidente con poder ejecutivo como en Estados Unidos o Francia. Es más bien un jefe de Estado con poderes muy específicos y limitados, sobre todo de veto sobre el uso de las reservas financieras del país y sobre nombramientos clave en la administración pública. Y los requisitos para ser candidato son telita. Uf, durísimos. Tienes que haber sido ministro, juez, alto funcionario o CEO de una empresa privada muy grande, con beneficios demostrados durante años. Y no puedes tener afiliación política activa reciente. Y además pueden reservar elecciones para una etnia concreta. Sí, si no ha habido un presidente de esa comunidad, Malaya, India u otras, en los últimos 5 mandatos, la siguiente elección se reserva para candidatos de esa etnia. Así fue como Halima Yacob fue elegida en 2017, sin oposición que cumplieran los requisitos, convirtiéndose en la primera mujer presidenta y la primera malaya en décadas. O sea que el poder real sigue firmemente en el Parlamento y sobre todo en el primer ministro y su gabinete. Sin duda, que siempre han sido del PAP. Hemos visto la sucesión. Lee Kuan Yew hasta 1990, luego Gochok Tong, después Lee Hsien Loong, hijo de Lee Kuan Yew, desde 2004 y ahora, desde mayo de 2024, Lawrence Wong, la llamada cuarta generación de líderes del PAP. Y cada uno ha tenido que afrontar sus propios desafíos. Claro. Crisis económicas como la asiática del 97, la global de 2008, crisis sanitarias como el SARS o la COVID-19 que golpearon fuerte a una economía tan abierta. Y ahora, debates internos muy vivos sobre el coste de la vida, que es altísimo, la desigualdad, el papel de la inmigración. Aunque el PAP sigue ganando las elecciones con mayorías cómodas. Sí. En las últimas de 2020 obtuvieron algo más del 61% de los votos, pero la oposición, sobre todo el Workers' Party, Partido de los Trabajadores, ha ido ganando terreno, especialmente entre los votantes más jóvenes y urbanos. Consiguieron un récord de 10 escaños electos. Vamos a profundizar un poco más en ese sistema. Decíamos república parlamentaria tipo Westminster, pero con sus toques singapurenses. Correcto. Parlamento unicameral. El poder ejecutivo reside en el gabinete, liderado por el primer ministro, que debe contar con la confianza del Parlamento. El presidente es el jefe de Estado. Y el poder judicial se basa en el common law inglés, pero con modificaciones importantes como la ausencia de jurados. La Constitución es la ley suprema. ¿Y la ideología del PAP, cómo la definirías? Aparte de pragmatismo. Es una mezcla curiosa. Defienden a ultranza el libre mercado, la globalización, atraer inversión, pero al mismo tiempo, el Estado tiene una presencia enorme en la economía a través de empresas vinculadas al gobierno, las GLCs, Government Linked Companies. Como Temasek Holdings o GICE. Exacto. Y combinan eso con un fuerte nacionalismo cívico, un énfasis en la meritocracia y políticas de bienestar social importantes, sobre todo en vivienda pública, HDB, y sanidad, los 3M, Medifund, Medisave y Medishield.
todo bajo un manto de orden, estabilidad y control social. Lo que nos lleva de nuevo a la paradoja. Eficiencia, seguridad, bajísima corrupción. Sí, en los rankings de percepción de corrupción de Transparencia Internacional siempre están en el top mundial. Y en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project destacan en orden y seguridad, ausencia de corrupción, justicia civil y penal. Pero, Pero puntúan más bajo en aspectos como límites al poder gubernamental, gobierno abierto y derechos fundamentales. Organizaciones como Freedom House lo califican como parcialmente libre. The Economist, en su índice de democracia, lo considera una democracia defectuosa. las libertades de expresión, prensa, reunión, están garantizadas en la Constitución, pero Pero el artículo 14 las garantiza sujetas a restricciones por ley, en nombre de la seguridad, el orden público, la moralidad o la armonía racial y religiosa. Y esas restricciones son amplias. por ejemplo, para reunirse más de 5 personas en público se necesita permiso policial, ¿no? Salvo en el Speaker's Corner. Efectivamente. Y hay leyes estrictas contra la difamación, la sedición o las fake news, POFMA, que han sido criticadas por usarse contra la oposición o voces críticas. El índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras suele situar a Singapur bastante abajo. Y luego están las leyes penales estrictas. La pena capital. Sí, se mantiene y se aplica principalmente para delitos de narcotráfico y asesinato. Es un tema muy controvertido internacionalmente, sobre todo la obligatoriedad de la pena de muerte para ciertas cantidades de droga. También existe el castigo corporal, los azotes con vara, caning, para ciertos delitos. Entendido. Un modelo con luces y sombras está claro. Hablemos de la economía, el motor. Ya dijimos, PIB per cápita altísimo. ¿Cómo funciona? Es una economía de mercado muy desarrollada, históricamente basada en el comercio de entrepó, reexportación, pero ahora muy diversificada. Es extremadamente abierta, innovadora, competitiva y pronegocios. Calificación crediticia AAA, la máxima. ¿Y atrae inversión extranjera a raudales? Muchísima. Por la estabilidad, la seguridad jurídica, los bajos impuestos, la infraestructura de primera, la mano de obra cualificada y multilingüe y la corrupción casi inexistente. Es consistentemente uno de los países más fáciles para hacer negocios. ¿Sigue siendo relevante la etiqueta de paraíso fiscal? Bueno, tiene matices. Los impuestos sobre la renta personal y de sociedades son bajos en comparación internacional. Y sobre todo, no gravan los ingresos obtenidos en el extranjero ni las ganancias de capital para los residentes, lo que atrae a mucha gente rica y a empresas holding. Eduardo Saverin, el cofundador de Facebook, renunció a la ciudadanía estadounidense y se hizo residente allí, ¿no? Él y muchos otros. Aunque Singapur colabora internacionalmente en transparencia fiscal y salió de las listas grises de la OCDE hace años, sigue siendo un centro financiero importante donde se gestionan grandes fortunas, a veces con críticas sobre la opacidad. La contrapartida es el coste de vida. Brutal. Siempre está entre las ciudades más caras del mundo para vivir, según rankings como el de The Economist Intelligence Unit. Sobre todo la vivienda y tener coche, que es prohibitivo. ¿Y los sectores clave hoy en día? Pues es un centro financiero global de primer nivel, tercer centro de divisas, sexto financiero mundial, un hub logístico brutal, segundo puerto mundial en contenedores, un gran centro de refino de petróleo y comercio, tercero del mundo, produce la mayoría de las plataformas petrolíferas autoelevables del mundo, es un centro de reparación naval líder. ¿Y más allá de eso? La manufactura de alta tecnología es clave. Electrónica, semiconductores, con un 11% de la cuota global, aportando un 7% al PIB. Ingeniería de precisión, química y cada vez más, ciencias biomédicas y farmacéutica. Los servicios financieros y empresariales son otro pilar enorme, y el turismo, claro. ¿Qué importancia tiene el turismo? Mucha. Antes de la pandemia, aportaba directamente un 3-4% al PIB. En 2023 recibieron casi 14 millones de turistas internacionales. Tienen íconos como el Merlion, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, la isla de Sentosa, los jardines botánicos, UNESCO. También es un destino importante de turismo médico. Mencionaste las empresas vinculadas al Estado, GLCs. ¿Siguen siendo importantes? Sí, muchas de las grandes empresas singapurenses empezaron como estatales o tienen una participación significativa del gobierno a través de holdings como Temasek. Hablamos de Syntel Telecomunicaciones, ST Engineering, Keppel, Construcción Naval, Infraestructuras. Los grandes bancos como DBS, OCBC, UOB son actores clave. Entendido. Y a pesar de esta economía tan potente y capitalista, hay una red social fuerte.
La vivienda pública es el ejemplo más claro. Sí, el HDB es fundamental. Más del 80% de los ciudadanos viven en pisos construidos por el HDB. Y la tasa de propiedad es altísima, más del 90%, gracias a subsidios, préstamos blandos y el uso del ahorro obligatorio del CPF. Y en sanidad también, con los 3M. Exacto. Medisave, ahorro obligatorio individual para gastos médicos, Medishield Life, seguro básico universal, y Medifund, ayudas para los más necesitados. Es un sistema mixto que logra muy buenos resultados, esperanza de vida altísima, mortalidad infantil bajísima, con un gasto público relativamente bajo, sobre el 4 o 5% del PIB. El índice de desarrollo humano es muy alto. Cambiemos a la geografía. Una isla principal, Pulau John, y unas 60 islitas más. Eso es, conectada a Malasia por 2 puentes calzadas. Y lo más llamativo es cómo han ganado terreno al mar. ¿Cuánto? Un 25% de superficie adicional desde los años 60. Han rellenado costa, unido islas más pequeñas para crear suelo industrial como Jurong Island, o para vivienda. Es una obra de ingeniería constante. Pero importar arena les da problemas, ¿no? Sí, varios países vecinos han restringido la exportación de arena. Por eso ahora están invirtiendo mucho en tecnología de pólderes, como en los Países Bajos, para ganar tierra de forma más sostenible. Y en medio de tanta densidad y tanto hormigón, ¿mantienen esa imagen de ciudad-jardín? Es una política deliberada desde Lee Kuan Yew. Muchísimo árbol en las calles, parques por todas partes, conectores verdes, reservas naturales como Bukit Timah o Sungai Buloh Wetland Reserve. Casi un 10% del suelo está dedicado a parques y reservas, y los jardines botánicos son espectaculares, patrimonio de la humanidad. El clima es tropical, sin estaciones, lluvia y humedad todo el año. Sí, selva tropical tipo A de Köppen. Temperaturas muy estables entre 23 y 32 grados. Mucha humedad. La mayor pega climática es el haze, la neblina contaminante que llega a veces entre julio y octubre por los incendios forestales en Indonesia. Y un tema crítico, el agua. Cuestión de seguridad nacional número 1. Tienen muy pocos recursos hídricos propios. Su estrategia es la de los 4 grifos nacionales. ¿Cuáles son? 1. Importación de agua de Johor, Malasia. Pero los acuerdos tienen fecha de caducidad y quieren reducir esa dependencia. 2. Captación de agua de lluvia a gran escala, con embalses urbanos. 3. New Water, agua residual reciclada y ultrapurificada, que ya cubre una parte importante de la demanda no potable y algo de la potable. ¿Y el cuarto? Desalinización. Tienen varias plantas desaladoras de agua de mar. El objetivo es alcanzar la autosuficiencia hídrica para 2061, cuando expira el último acuerdo con Malasia. Es un esfuerzo tecnológico y financiero enorme. Hablaos ahora de la gente. Unos 6 millones en total, has dicho. Sí, pero hay que desglosar. A mediados de 2023 eran unos 5,9 millones. De ellos, solo 3,6 millones son ciudadanos de Singapur. Luego hay medio millón de residentes permanentes, PRs, y casi 1,8 millones son no residentes, trabajadores extranjeros de todo tipo, desde construcción a finanzas, estudiantes, etc. Una densidad de población brutal. La tercera del mundo, creo. Sí, altísima. Y étnicamente, la composición oficial, el modelo CMIO, chino, malayo, indio, otros, es mayoría de origen chino, 74,3%, malayos, 13,5%, considerados la población indígena, indios, 9,0%, sobre todo tamiles, y un 3,2% de otros, eurasiáticos, etc. El multirracialismo es un pilar ideológico del Estado. Pero tienen un problema demográfico serio con la natalidad. Gravísimo. La tasa de fertilidad es de las más bajas del mundo, rondando 1,0-1,1 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo, 2,1. Esto significa un envejecimiento muy rápido de la población. La edad mediana ya supera los 42 años. ¿Y las políticas pro natalidad funcionan? Han intentado de todo. Bonos por hijo, ayudas a la vivienda, permisos de paternidad-maternidad generosos, pero con éxito muy limitado. La gente joven retrasa tener hijos o tiene menos, por el coste de vida, las presiones laborales, el cambio de valores. Lo que implica una dependencia enorme de la inmigración. Total. Para mantener la economía y la población activa necesitan atraer talento extranjero y también trabajadores menos cualificados. Casi un 40% de la fuerza laboral no es singapurense.
Y esto genera tensiones sociales, debate sobre la identidad nacional, la competencia por empleos y recursos. Y religiosamente, decías que era un crisol. Sí, un estudio del Pew Research Center la calificó como la nación más diversa religiosamente del mundo. Hay de todo y en proporciones significativas. Budistas, la mayoría 31%, gente sin afiliación religiosa 20%, cristianos casi 19%, musulmanes 16%, taoístas y de religión popular china casi 9%, hindúes 5%. ¿Y la convivencia es buena en general? Sí, la armonía religiosa es algo que el Estado promueve y vigila muy de cerca. Hay leyes estrictas contra el discurso de odio religioso. Las principales fiestas de cada comunidad son festivos nacionales. ¿Y los idiomas? 4 oficiales. Inglés, malayo, mandarín y tamil. El inglés funciona como la lengua franca, la lengua de la administración, los negocios y la educación interétnica. Es la más hablada en general. ¿Y el malayo? Es la lengua nacional por razones históricas, simbólicas. El himno nacional Mayula Singapura se canta en malayo. Los comandos militares básicos se dan en malayo. ¿Y la educación es bilingüe? Sí, la política oficial es que todos los estudiantes aprendan inglés y su lengua materna asignada étnicamente. Mandarín para los chinos, malayo para los malayos, tamil para los indios. Aunque en casa cada vez se habla más inglés. Sí, según el último censo, el inglés ya es la lengua más hablada en los hogares, 48.3%, superando al mandarín, 29.9%. El uso de otras variedades chinas como el Hokkien, Teochew o cantonés ha caído mucho. Y luego está el Singlish. Bah, el Singlish, esa mezcla coloquial de inglés con palabras y estructuras del malayo, mandarín, tamil. El gobierno lo desaconseja y promueve el inglés estándar, Speak Good English Movement. Pero para muchos singapurenses, el Singlish es un marcador de identidad cultural, algo propio. Hablando de identidad, ¿cómo se crea una cultura común con tanta diversidad? Ha sido un esfuerzo muy consciente y dirigido desde arriba, desde la independencia. Se ha puesto mucho énfasis en la armonía racial y religiosa, en la meritocracia como valor supuestamente neutro y unificador, en el pragmatismo, en la construcción de símbolos nacionales, la bandera, el himno, la orquídea Vanda Miss Joaquín como flor nacional, el merlion. Y también en el control social, lo que algunos llaman Estado niñera. Sí, esa reputación de ser un lugar muy ordenado, muy limpio, muy seguro, pero también muy regulado en muchos aspectos de la vida cotidiana. Las artes y la cultura también se promueven, ¿no? Sí, hay un Consejo Nacional de las Artes, muchos museos importantes, la Galería Nacional, el Museo de Arte de Singapur, el Art Science Museum, centros como Esplanet para artes escénicas. Hay una escena literaria, Singlit, en los 4 idiomas oficiales. Y musicalmente, pues de todo. Pop, rock, clásica, la Orquesta Sinfónica de Singapur tiene buen nivel, música étnica. Y la comida. No podemos olvidarnos de la comida. Los hawker centers. Imprescindible. Son el corazón gastronómico y social de Singapur. Centros de comida al aire libre o semi, con decenas de puestos, cada uno especializado en 1 o 2 platos. Arroz con pollo hainanés, considerado plato nacional, laksa, char kway teow, roti prata, nasi lemak. Barato y bueno, dicen. Y con niveles de higiene calificados con letras A, B, C. Incluso hay puestos de hawker con estrellas Michelin. Son patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO desde 2020. Reflejan perfectamente esa mezcla cultural. Pasando a otros aspectos. El transporte. Público es excelente. El MRT, metro, es moderno, eficiente, limpio. Complementado por autobuses y LRT, tren ligero. Los taxis son abundantes, lo que es carísimo es tener coche propio. Por el COE, ¿no? El certificado de derecho. Exacto. Es un permiso que se subasta y cuesta una fortuna, además de los impuestos altísimos y los peajes electrónicos urbanos ERP. Buscan limitar la congestión. Conducen por la izquierda, por cierto. Y el cruce con Malasia es el más transitado del mundo. Sí, la calzada Johor-Singapur. Un flujo constante de gente y mercancías. El aeropuerto de Changi es un hub global clave y el puerto, como decíamos, de los más importantes del mundo. La sanidad, ya la comentamos, muy buena. Esperanza de vida de casi 85 años. Sí, de las más altas del mundo. Y la educación, también en la élite mundial según PISA y otros rankings. Un sistema muy competitivo, muy enfocado en resultados y exámenes. El PSLA al final de primaria marca mucho. Instrucción principal en inglés, bilingüismo obligatorio, es también un hub educativo regional. Atrae a muchos estudiantes extranjeros. Derechos humanos,
Mencionamos la pena de muerte, las libertades limitadas. ¿Algo sobre derechos LGTB? Recientemente, a finales de 2022, derogaron la sección 377A del Código Penal que criminalizaba las relaciones sexuales entre hombres, aunque no se aplicaba en la práctica desde hacía años. Pero al mismo tiempo, blindaron en la Constitución la definición del matrimonio como unión entre hombre y mujer, cerrando la puerta al matrimonio igualitario por ahora. Hay un evento anual importante, Pink Dot, que reivindica derechos LGTB. Y, por último, el ejército, la SAF, Singapore Armed Forces. Pequeño en tamaño, pero muy avanzado tecnológicamente y bien entrenado. Tienen servicio militar obligatorio para todos los hombres, National Service, que es un pilar de la defensa y también de la cohesión nacional. ¿Tienen industria de defensa propia? Sí, bastante potente. ST Engineering. Inicialmente recibieron mucha ayuda de Israel para montar sus fuerzas armadas y mantienen lazos de seguridad estrechos. Debido a la falta de espacio, tienen bases y áreas de entrenamiento en otros países, Australia, Estados Unidos, Taiwán. ¿Y en política exterior, cómo se mueven? Pues con mucho pragmatismo. Su prioridad es la seguridad y estabilidad del sudeste asiático. Son muy activos en ASEAN y APEC. Intentan mantener buenas relaciones con los vecinos, Malasia e Indonesia, aunque a veces hay fricciones. Tienen lazos muy fuertes con EUE en defensa, pero China es su mayor socio comercial. Intentan no tomar partido entre las grandes potencias y a veces ejercen de anfitriones neutrales, como en la cumbre Trump-Kim. Vale, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo. Singapur se perfila como, un caso de estudio continuo, una pequeña isla con un impacto global desproporcionado. Sí, un lugar que maneja constantemente tensiones entre orden y dinamismo, diversidad y unidad, tradición y una modernidad casi futurista. Un equilibrio delicado que parece que siempre está ajustándose. Exacto, nunca está quieto, Su éxito, para esa transformación increíble. sin duda. Pero también hemos visto cómo crecen las voces que piden más espacio para la expresión individual, para el debate, para un mayor pluralismo político. La sociedad está cambiando, es más diversa, está más conectada. Sí, las nuevas generaciones tienen otras aspiraciones. Entonces, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo va a gestionar Singapur esa tensión en el futuro? ¿Podrá mantener esa fórmula que le ha funcionado, esa mezcla de control y eficiencia, adaptándose a la vez a esas demandas de mayor apertura y participación de una sociedad cada vez más crítica y compleja? Ese es el gran reto, sí. Evolucionar sin perder la esencia de lo que les ha hecho funcionar. Su capacidad de reinvención, que ha sido asombrosa hasta ahora, va a ser puesta a prueba de nuevo. Un equilibrio difícil. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que mezcla pasión por los pájaros y, un desafío personal bastante bestia, el Big Year. Hola. Sí, la verdad es que es un tema que engancha, ¿eh? El Big Year ornitológico. Exacto. A ver, para quien no lo sepa, ¿qué es esto exactamente? Pues imagina, intentar ver o escuchar, identificar, cuantas más especies de aves mejor. Eso es. Todo en un año natural, ¿eh? Y dentro de una zona geográfica concreta, como una especie de maratón personal de ver pájaros. Sí, aunque maratón con a veces bastante pique. Una competición informal pero intensa. Hombre, claro, se hizo súper popular en Norteamérica. Ya sabes, un estado de Estados Unidos, una provincia canadiense, o el área ABA esa, o los 48 estados continentales. Pero que se hace en todo el mundo, ¿eh? No es solo cosa de allí. No, claro. Y para explorar esto nos hemos basado en fuentes que cuentan la historia, los récords, las personas que hay detrás. Queremos entender qué les mueve, cómo ha ido cambiando esto. Y los hitos que se han conseguido, que son alucinantes. Pues sí. Venga, vamos a desgranar esto un poco. Vale. Y es que es curioso porque conecta con cosas muy básicas del ser humano, ¿no? El reto, el coleccionismo, aunque sea de experiencias vistas, ¿no? Ya. La exploración y esa conexión con la naturaleza, claro. No es solo ir tachando pájaros de una lista. Hay algo más profundo. Totalmente. Y un punto clave, como decías, fue la estandarización. Sobre todo con la American Birding Association, la ABA. Se fundó en el 69. Ajá.
Y claro, al poner reglas, definir las áreas, pues de repente los esfuerzos de cada uno se podían comparar. Y eso, bueno, le dio vidilla a la competición, claro, normal. ¿Y cuál era esa área ABA original? Pues mira, al principio eran los 49 estados continentales de Estados Unidos. Hawái no entraba, ojo, más Canadá y unas islitas francesas, San Pedro y Miquelón, y las aguas de alrededor. Vale, Luego ya más tarde metieron Hawái. Y eso, bueno, ya veremos que complicó un poco el tema de los récords. Creó nuevas categorías, digamos. entiendo. Bueno, pues viajemos un poco atrás, a los inicios. La guía de Roger Tory Peterson, la del 34, eso fue una revolución para identificar pájaros, ¿no? Uf, total. Cambió las reglas del juego para mucha gente. Pero claro, en esa época, lo de hacerse viajes largos solo para ver pájaros, pues como que no era lo normal. Aún así, ya había gente dándole. Sí, los pioneros. Estaba Guy Emerson, un hombre de negocios que viajaba mucho. Pues él apuntó 497 especies en 1939 y Bob Smart 515 en 1952. Fíjate, casi sin querer, ¿no? Comparado con lo que vino después. Exacto. Y el propio Peterson con James Fisher. Hicieron ese viaje mítico en el 53, que luego contaron en Wild America. Peterson vio 572 especies. Aunque él no lo llamó Big Year, ¿no? No era la intención inicial. No, no lo planteó así formalmente. Pero vamos, que la idea ya estaba ahí flotando. Y solo 3 años después, en el 56, un chaval inglés de 25 años, Stuart Keith, Ah, sí. siguió una ruta parecida, y zas, 594 especies. Y ojo que ese récord aguantó 15 años. 15 años, ¿eh? Tela. Y entonces llegó la ABA en el 69 y fue como el pistoletazo de salida oficial, ¿no? Pues sí, le dio estructura, visibilidad. Y mira, en el 71, un chaval de 18 años, Ted Parker, Ted Parker. Una leyenda. demostró lo que se podía hacer si te lo montabas bien. Combinó viajes a la costa este, al suroeste, y llegó a 626 especies. Con 18 años, ¿eh? Increíble para la época. Y lo fascinante es que enseguida, ¡pum!, competición directa. El 73. El 73. El duelo Ken Confam, que luego escribió Kimbird Highway, contra Floyd Murdoch. Eso es. Los dos reventaron el récord de Parker. Y al final, Murdoch ganó por los pelos. 669 especies en el área ABA que se acababa de definir. Kaufman, hijo 666. 3 pájaros de diferencia. Imagínate la tensión. Ahí ya se veía que la cosa iba de estrategia, de planificación. Y a partir de ahí, pues nada, la escalada. James M. Bardaman en el 79 no solo rozó las 700 especies, 699, sino que el tío documentó más de 160.000 millas recorridas. ¡Madre mía! Eso es dar vueltas. Una barbaridad. Luego Benton Basham, 710 en el 83. Subiendo el listón. Y en el 87, otro duelo. Sandy Comito contra Steve Perry. Ganó Comito con 722. Y esa cifra, 722, se quedó ahí como el número a batir. El objetivo mítico. Sí. Bill Riddell también pasó de 700 en el 92. Hizo 714. Estaba claro que el club de los 700 era ya la liga de los mayores. La frontera psicológica total. Y entonces llegamos a... Bueno, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. 1998. Uf, el año mítico. Casi de leyenda para los pajareros. Totalmente. 3 observadores a la vez. Sandy Comito, que defendía su récord del 87. El campeón vigente, digamos. Eso. Y Al Levantin y Greg Miller. Los 3 a la vez. Venga, a recorrerse Norteamérica como locos. Una carrera frenética. ¿Y qué pasó? Pues que Comito no solo defendió el récord, lo pulverizó. Llegó a 745 especies. Luego se revisó y fueron 748. 748. Una pasada. Miller hizo 715 y Levantin 711. O sea, los 3 por encima de 700 en el mismo año. ¡Qué locura de año! Y claro, todo ese esfuerzo, esos viajes relámpago persiguiendo un pájaro raro que había aparecido en Texas, luego otro en Alaska. Todo eso lo contó Markov Masick en el libro The Big Year. Que luego se hizo película en 2011. Exacto, la peli con Jack Black, Owen Wilson y Steve Martin, que hizo que mucha gente que no tenía ni idea descubriera qué era esto del Big Year. Sí, lo popularizó muchísimo fuera del mundillo. Y bueno, ese año, el 98, dejó grabada a fuego la cifra de 700 como el gran desafío. Pero la cosa no paró ahí, ¿eh? No, para nada. Se siguieron rompiendo barreras. Por ejemplo,
En 2008, Lynn Barber fue la primera mujer en pasar de 700. Hizo 723. Un hito súper importante. Sin duda. Y en 2010 pasaron dos cosas curiosas. Chris Heath superó las 700, hizo 704, pero centrándose solo en los 48 estados contiguos, o sea, un área más restringida. Ah, interesante. Otro tipo de reto. Exacto. Y ese mismo año, Robert Ake llegó a 731 en el área ABA completa. Y esto fue muy llamativo, porque 2010 no tuvo unas condiciones climáticas especiales, como el Niño del 98, que ayudaron a que aparecieran rarezas. O sea que demostró que se podía llegar muy alto solo con estrategia y dedicación. Eso es, no solo gracias al clima, pura planificación y esfuerzo. Y justo ahí, casi en la puerta de la revolución tecnológica, en 2011 John Vanderpool hizo un esfuerzo tremendo. 743 especies, y fue el que más rápido llegó a 700 hasta ese momento. Mucha gente dice que fue como el último gran Big Year a la antigua usanza, ¿no? Sí, antes de que las herramientas digitales lo cambiaran. Bueno, casi todo. Porque claro, justo después, en 2013, Neil Hayward batió por fin el récord histórico de cómito. Se puso en 749 especies. Y esto ya fue con la tecnología empezando a pegar fuerte. Hablemos de eso. ¿Qué tecnología? Pues principalmente eBird, la base de datos mundial de observaciones de aves del Cornell Lab of Ornithology, y también pues todos los grupos de alertas por email, redes sociales, WhatsApp. Claro. ¿Y cómo cambió eso el juego? Pues radicalmente. A ver, antes, para enterarte de que había aparecido un pájaro raro, dependías mucho de tu red de contactos, de llamadas, de estar en el sitio justo. Había más de chiripa, ¿sabes? O de investigación muy personal. Ya, más de detective casi. Exacto. Ahora, una alerta de un ave rara le puede llegar a cientos de tíos casi al instante. Entonces la clave se desplaza. La logística, optimizar las rutas, ser el más rápido en reaccionar. Se vuelve crucial de otra manera. Eso plantea una pregunta importante. ¿Cambia la naturaleza del desafío? ¿Se vuelve más una cuestión de pasta y de velocidad de reacción que de saber mucho de pájaros o tener paciencia? Pues mira, ese es el debate eterno en la comunidad pajarera. Por un lado, democratizó la información. Más gente podía plantearse un Big Year en serio. Entiendo. Pero por otro, claro, intensificó la competición a lo bestia. Y quizás sí cambió el enfoque. Hay quien dice que se pierde un poco esa magia del descubrimiento personal. Ya. Y otros dicen que no, que simplemente es usar herramientas nuevas que exigen habilidades distintas. Saber analizar datos, logística a tope, gestionar un bombardeo de información. Es diferente, no necesariamente peor. La prueba de fuego de esta nueva era fue 2016. Un año. De locos. 4 tíos a la vez intentando batir el récord ABA. 4. Estaba un tal Olaf Danielsson, el australiano John Weigel, que además lo hacía con un proyecto de conservación. Birding for Devils. Ese. Christian Hagenlocker, con The Birding Project, un enfoque más social, y que fue el más joven en pasar de 700. Y Laura King, que iba a por el récord de fotos de aves. Vaya plantel. ¿Y qué tal fue la carrera? Persferoth, Weigel rompió el récord de Hayward ya en julio. Y lo más fuerte, por primera vez 4 personas superaron las 700 especies ABA en el mismo año. ¡Wow! Eso demuestra el nivelazo que se había alcanzado con las nuevas herramientas y la planificación. Totalmente. ¿Y para liarla más? ¿Aún hay más? Pues sí, en octubre de 2016 la ABA votó incluir Hawái en su área oficial. Ahí está, el cambio clave. Porque Hawái tiene un montón de pájaros que solo están allí, endémicos. Exacto. Así que de repente había como 2 categorías principales. La nueva ABA con Hawái y la continental ABA, la de toda la vida. Y los resultados de ese 2016 lo reflejaron, claro. John Weigel arrasó. 836 en la nueva ABA, 784 en la continental. Ambos récords. Y 832 en Estados Unidos. Impresionante. Danielsson también se salió. 829 en la nueva ABA. Y récord nuevo para los 48 estados contiguos con 723. Y Laura King consiguió su récord de fotos con 792 especies. Un año para la historia. Y a partir de ahí, de 2016, la sensación es que todo se ha acelerado. A ver, no vamos a ir año por año porque sería un lío. Sería interminable. Pero sí se ven tendencias claras y algunas hazañas que flipas.
Por ejemplo, pasar de 700 especies en el área continental se ha vuelto casi normal para varios cada año. Sí, ha dejado de ser noticia casi. Y han surgido historias de una constancia increíble, como la pareja de los Dean o sobre todo los McQuaid. Estos tíos han pasado de 700 durante 7 años seguidos, hasta hoy, 2025. 7 años. Eso es dedicación. Y presupuesto, imagino. Y han llegado a pasar de 800 especies. Una locura. También hemos visto cómo subían los récords femeninos. Nicole Kuelzau pasó de 800 en 2018. John Weigel volvió en 2019 y dejó el récord ABA actual en 840 especies. 840. Estratosférico. Y luego están los enfoques alternativos. Dan Gesualdo pasó de 700 en los 48 estados sin coger ni un avión en 2018. Ole por él. Eso sí tiene mérito extra. Y Tiffany Kersten batió luego ese récord en la misma categoría. Y la gente joven pisando fuerte también, ¿no? Sí, Ezequiel Dobson, con solo 19 años, batió el récord de los 48 contiguos en 2024. 759 especies. La barrera de las 800 ABA ya la han superado varias personas. A ver, si intentamos sacar conclusiones de todo esto, está clarísimo el impacto de eBird y de estar todos conectados. Permite una eficiencia que antes era impensable. Sí, Pero claro, también se ve una dedicación personal brutal y unos recursos de tiempo y dinero que no están al alcance de cualquiera. Y sigue el debate. Los récords de ahora son más por la logística y la tecnología que por la habilidad pura de pajarear. supongo que es una mezcla de todo. Seguramente. Y no hay que olvidar el factor ambiental. El cambio climático puede hacer que pájaros raros aparezcan más a menudo o en sitios más fáciles. Eso podría estar inflando un poco los números también. Es una mezcla compleja. Habilidad, estrategia, tecnología, pasta y un planeta que cambia. Pero bueno, la ambición no se limita a Norteamérica. El reto supremo, la Champions League de esto, es el World Big Year. Bof, eso ya son palabras mayores. Ver el máximo de especies en todo el planeta. En un año, Logística y físicamente, debe ser demoledor. ya te digo. Pues mira, en 2008, una pareja británica, Alan Davis y Ruth Miller, vieron 4.341 especies. Que ya está bien, ¿eh? Ya ves. Luego, en 2015, el americano Noah Stricker se propuso ver 5.000, la mitad de las que se conocían, y acabó viendo 6.042. Lo conté en un libro, Birding Without Borders. 6.042, qué pasada. Y el récord mundial actual es de Arjan Dwarshuis, un holandés. En 2016 vio 6.852 especies. 6.852, casi nada. Y encima lo hizo recaudando pasta para conservación. Hay que decir que estas cifras bailan un poco según la lista de especies que uses, la de Lioce o la de Clemens. Claro, la taxonomía. Pero vamos, que el número es brutal igualmente. Imagina la planificación. Visados, guías locales, vuelos por todo el mundo. Otro nivel. Totalmente. Mundiales o incluso los continentales a lo bestia, han ido ganando fuerza los big years alternativos, los verdes. Ah, los que intentan hacerlo con el mínimo impacto. Exacto. Ya en 2005 en Reino Unido hicieron una competición en bici. Ganó Chris Mills con 251 especies. En bici. Tiene mérito. Y más todavía, la familia Boothroyd, en 2007. Hicieron un Bird Year sin usar combustibles fósiles. 13.000 millas en tándem por Norteamérica. 13.000 millas en tándem. ¿Y cuántas especies vieron? 548. Y recaudando fondos. Demostraron que se podía combinar la pasión con ser más sostenible. ¡Qué bueno! Y quizás el más extremo de todos fue Dorian Anderson en 2014. Un Green Big Year continental. Casi 18.000 millas en bici por Ewedu. Y sin usar ni ferries. 18.000 millas. Solo pedaleando. Totalmente autopropulsado. Vio 618 especies. Y también recaudó fondos. Estos Green Years son un reto físico brutal, pero también son toda una declaración de intenciones. Desde luego. Y también hay iniciativas más locales, ¿no? Mencionabas Colombia. Sí, en países megadiversos como Colombia tiene mucho sentido. En 2021, Niki Carrera Levy y Mauricio Osa hicieron el primer Big Year nacional allí. Récord con 1.471 especies y promocionando la conservación y el turismo de aves en su país. 1.471 especies en un solo país. ¡Qué barbaridad! Colombia es otro nivel en biodiversidad. Y claro, toda esta actividad, desde los récords mundiales hasta los viajes en bici, pues ha generado un montón de libros, ¿no? Ya hemos mencionado algunos. Sí, Kingbird Highway, The Big Year, Burning Without Borders.
Hay otros, como Extreme Birder, capturan esa mezcla de obsesión, aventura y la conexión tan fuerte con los pájaros. No son solo listas, son historias de gente. Muy bien, pues hagamos un poco de recapitulación. Hemos visto que es un Big Year, cómo empezó casi por casualidad y ha llegado a ser esta cosa súper tecnológica y competitiva. Las distintas escalas, regional, mundial, hasta ecológica con los verdes. Y la dedicación tan bestia que necesita. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Qué nos dice el fenómeno del Big Year? Pues yo creo que el Big Year es como un espejo. Refleja cosas muy humanas. Las ganas de explorar, de catalogar el mundo, de superar nuestros límites. Ya, Y muestra muy bien cómo interactúan la pasión de uno solo con el poder que te da la comunidad, la tecnología, pero también saca a la luz tensiones importantes. ¿cómo cuáles? Pues la tensión entre competir y conservar, por ejemplo, o entre disfrutar tú y el impacto que generas en el planeta. Es una ventana genial para ver cómo nos relacionamos con la naturaleza y con nuestros propios retos hoy en día, en el siglo XXI. Sí, es verdad. Y para dejar una última reflexión ahí, las fuentes que hemos visto destacan mucho el papel de la tecnología, de IBERT, de las alertas al momento, Sí, es innegable. y podríamos preguntarnos si esa dependencia tecnológica, esa optimización casi matemática de la búsqueda, cambia la esencia del reto. ¿Sabes? Si se pierde un poco ese factor de descubrimiento paciente, de sorpresa, De magia casi. eso, de magia, que quizás era lo que movía a los pioneros como Peterson o Keith. No sé, es algo en lo que pensar, sobre cómo la era digital está cambiando no solo nuestras aficiones, sino cómo vivimos el mundo natural. Totalmente. Una buena pregunta para cerrar.